Muy bien, esta tarde empezamos un nuevo estudio y es sobre los ángeles y tenemos la introducción. Quiero empezar con leer el Padre Nuestro. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, así como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos, les dio esta muestra. Y digo esta muestra porque no es algo que estaremos rezando, citando, lo leemos, pero ya en nuestra oración, este es un patrón que tenemos para nuestras oraciones. Muy bien, la introducción a los ángeles. Nada más pensando de ángeles nos puede recordar que existe otro mundo aparte del que está tan cercano alrededor de nosotros. Los ángeles ya sienten lo completo del otro mundo, el reino celestial y eterno de Dios, donde Dios reina sin oposición. Y un día nosotros también vamos a tener esa experiencia. Realmente, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, la parte donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estaba llevando nuestros ojos a ese reino. Escuchando estas palabras, asumimos o tomamos por cierto que ahorita en el cielo, los ángeles hacen perfectamente la voluntad de Dios. Y cuando oramos, venga tu reino, que también es parte de la oración, el Padre Nuestro, le enseñamos a Dios que deseamos algo mejor que lo que tenemos en nuestro mundo hoy. Sabemos que el mundo en el cual nosotros vivimos está contaminado por la decisión que hicieron Adán y Eva de desobedecer a Dios. Entró la maldición sobre esta tierra y sobre el hombre. Es donde entró el pecado, entró la muerte, la enfermedad y todas estas cosas que son parte de aquel castigo que vino sobre no solo Adán y Eva, sino que sobre toda la humanidad. Y podemos saber que por eso es que nosotros vivimos bajo el pecado original, el primer pecado, que es donde Adán y Eva desobedecieron. Y aquí el Señor Jesús nos está iluminando a través de esta oración de que existe otro mundo y no es en el más allá. Sí, claro, en el más allá estaremos con Dios por siempre, pero ahorita existe un mundo invisible. Y ese invisible es compuesto de bueno y de malo. Sabemos que los ángeles caídos toman parte de aquel reino invisible, y nosotros vivimos en el reino de este mundo, y sabemos que hay una batalla cada día. Cada día que nosotros nos levantamos es una batalla para vencer los obstáculos que el diablo y los ataques que el diablo nos da. Así es que vamos a ver cómo los ángeles, ellos toman parte en todo esto. Vamos al siguiente en inglés. We're going to study angels, and this is the introduction. I want to start with the Our Father, which is the prayer that Jesus taught the disciples, his disciples, because the disciples told him, teach us to pray like John the Baptist taught his disciples. And he gave him this prayer, not to be
used as repetition. It's a pattern of how we should mold our prayers. And in reality, when we're in urgency or in need, it doesn't matter how our prayers come out, because God is not the type that if you don't follow this form that I won't answer you. No, God knows the needs we have, but it's good when we can to follow this. We start directing our prayer to our Father. And remember, Jesus said, when you pray, pray in my name to my Father. And then we continue magnifying the Lord. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So we see this as a pattern. And in this prayer, God is also revealing to us that there is a spiritual world, invisible world, and that in reality is what it says in Galatians, that our world is not with this world, or our battle is not with this world, but the invisible world. So we see angels good, angels bad, fighting to protect us, and that is their charge or their job from the Lord. So just thinking about angels, this can give us a fresh reminder that there's another world besides this one that is so close all around us. If we could open our spiritual eyes, we would see it all around us. Angels already experienced the fullness of that other world, God's eternal heavenly kingdom, where God's rule goes entirely unopposed and unquestioned. Someday we will experience it with them. Jesus was turning our eyes toward the other unseen world when he taught the disciples to pray, thy will be done on earth as it is in heaven. Hearing these words, we easily assume that right now in heaven, angels are doing God's perfect and will, and doing it gladly. So we ask the same for us in our prayer for here and now. And what we sincerely pray, thy kingdom come, to our Heavenly Father, we show him that we long for something better than the enemy territory, which is this world today, infested by sin and filled with deceptions from the fallen angel Satan. So we know that for us believers, there is a future world that will be free of all, first of all, free of the influence of the devil, who will be enchained and then later on cast into the lake of fire, where he will not die. He will live forever, but in suffering, and will not have liberty to be in this world anymore. And this world, like I don't remember if it was Sunday's sermon, this was not God's plan. This is, we can say, plan B, because God had instilled plan A, but God knew what was in the future, but he was willing to go the way he did it, giving man the free will to choose if he wanted to serve God or not, because God will not force himself on us. So we see that that's why he permitted this to happen, and this sin came into this world that we live in, and we just see that every day it's getting worse. And like they say, it'll get worse before it gets better. And when will it get better? When God overcomes everything, puts everything in its place, puts the devil and his demons in the lake of fire, where he will not have an influence from these things. So that is the first introduction we have. Muy bien. La Biblia no da ninguna indicación que los ángeles nos responderán si oramos directamente a ellos en vez de a Dios. Lo que quiere decir eso es que si yo me pongo a orar a los ángeles, ¿me van a responder? Esta es una pregunta, y aún si recuerdan, entre varios, Jacob quiso adorar a aquel ángel. Y otros hombres también han tratado de adorar a los ángeles, y se les ha dicho adorar a Dios solamente. Si es que los ángeles no reciben adoración, ahora la pregunta es, ¿recibirán nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestros súplicos? Y podemos ahí agregar
Si oramos a cualquier otra persona, a los santos, a la Virgen María, a los apóstoles, ¿qué nos dice la Biblia sobre eso? Nos dice que hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesús. Entonces es en vano orar a otras cosas, otros seres, porque ellos no tienen la autoridad de responder. Si es que podemos decir a esta pregunta, si oramos a los ángeles directamente, ¿nos responderán? Por cierto, en la Biblia no vemos una ocasión que la gente le pide a Dios que mande a un ángel a que los proteja. No hay récord en eso en la Biblia. La única persona en las Escrituras que trató de persuadir a alguien que pidiera ayuda de un ángel fue Satanás. Ahora sabemos que Satanás es muy astuto. Satanás conoce las Escrituras, entonces usó Escrituras para engañar al Señor Jesús en la tentación allá en el desierto. Y esto es lo que mencionaba, es cuando los ángeles, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Más importante, la Biblia no da ninguna base de asumir que los ángeles servirán a un inconverso, a una persona que no ha conocido a Cristo. No hay récord en la Biblia que Dios responda a sus súplicas. La Biblia describe a los angelicales, o sea, los ángeles celestiales, como espíritus que ministran a los que heredarán la salvación. Ese es su trabajo directo, a los que heredarán la salvación. Se refiere a los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Leía un comentarista y decía que en los 90 empezó todo esto de los ángeles. Tantas historias, tantas películas, videos que se han hecho tocante a ángeles, que han trastornado lo que nosotros sabemos de la Biblia, porque vemos que se refiere a que ángeles existen entre nosotros, que sí es cierto, pero se trata de que esos ángeles, como me acuerdo una que se llama Touched by an Angel, nunca lo he visto, pero me imagino que son personas haciendo estos videos, ¿verdad?, que no han conocido a Cristo como su Salvador personal, y por eso es tan amplio lo que ellos hablan de los ángeles, que no es bíblico, no están basados en la palabra del Señor. Y es otra forma que el diablo está tratando de engañar, de confundir a los creyentes. Ahora muchos creen, ¿verdad?, primeramente que vemos el ángel, ¿verdad?, con sus alas. Los ángeles que la Biblia menciona no tienen alas. Los que toman forma de humanos no tienen alas. Los que tienen alas, más adelante vamos a mencionar, son dos clases de ángeles, pero son seres vivientes que ellos sí tienen alas, pero los ángeles como Miguel, Gabriel, que son ángeles que se menciona. Hay otro que se menciona, si no me equivoco, es Miguel, pero el mención de él está en uno de los libros que no fueron aceptados en el canon de la Biblia que la conocemos ahora. Sabemos que la Iglesia Católica tiene otros libros que no fueron incluidos aquí en la Biblia, en el canon de la Biblia, porque no hay la prueba que fueron inspirados por Dios, y en ellas no hay información que falte o que agreguen a lo que ya tenemos en la Biblia con respecto a lo que es la salvación. Así es que se menciona a este otro ángel. Quiero leer el texto que está ahí, y esto enfatiza o afirma lo que acabamos de decir. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen y los defiende. O sea, temer a Dios en
leyendo el contexto, se refiere a aquellos que lo han aceptado como Salvador personal, porque hay mucha gente que teme a Dios, le tienen miedo, lo tienen respeto, pero no lo han tomado por medio de Jesucristo como Salvador personal. Entonces aquí se refiere a los creyentes, dice, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando dice aquí santos, hay que recordar que en la Biblia la palabra de Dios nos dice que todo aquel que ha conocido a Jesús es santo. Yo recuerdo años atrás, el Papa que está ahora, para que fuera aceptado como Papa, así se dice, como Papa, se oye curioso, ¿verdad? Tenía que pasar ciertas cosas. Entre ellos tenía que haber alguien que testificara que habían recibido milagro por la oración de ese Papa. Y vemos, si recuerdo bien, era un niño que supuestamente recibió sanidad por medio. Y pues son procesos para que se acepten como santos. Nosotros no tenemos que pasar esos pasos. Solamente aceptar a Cristo, inmediatamente somos santos delante de la presencia del Señor. Hemos hablado en diferentes mensajes que la salvación tiene 3 puntos. La salvación que es perfecta hasta en la forma de que en la presencia de Dios, Dios nos ve por medio de Jesucristo a nosotros. Entonces, por medio del sacrificio, por haberlo aceptado, entonces nosotros llegamos a ser santos. Y la salvación, al momento que recibimos la salvación, es perfección, porque Dios nos ha cambiado, ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora, eso no indica que nosotros somos perfectos. La salvación que Jesús obró es perfecta. El segundo punto es la salvación progresiva. Y apenas el otro día platicaba con una persona y le explicaba el momento que el Señor nos salva, si nos transforma, nos quita cosas inmorales, pero luego la salvación es progresiva porque Él empieza a trabajar en nuestro carácter, ¿verdad? Y ahí es donde ya cada día estamos queriendo ser más como Jesús, y es una salvación progresiva. Vamos a decir que el primer punto, en vez de perfecto, podemos llamarlo posicional. Estamos puestos en un lugar de perfección porque la salvación es perfecta. Pero luego el tercer punto en la salvación es cuando lleguemos al cielo, entonces ya la salvación es perfecta. Por eso Pablo dijo, no que haya alcanzado la perfección, sino que una cosa hago, prosigo hacia aquella meta. Entonces es un proceso. No somos perfectos al momento que aceptamos al Señor Jesús, pero es algo progresivo hasta llegar a la presencia del Señor. Entonces, estos que temen a Jehová y lo han aceptado por medio de Jesucristo, son los que tienen la garantía que los ángeles están vigilando sobre nosotros, que es algo bueno. Pero recuerden, lo máximo sobre todo es que Jesús y Dios están al tanto de nosotros, y los ángeles son ayudantes de Él, aunque no los necesita, pero así quiso Dios hacerlo. The Bible gives us no indication angels will respond if we pray directly to them for help. Say, if we, instead of praying to the Father in Jesus' name, if we pray to the angels. It's just like if we pray to the saints, which are people that have lived and they have gone through a process to become saints. Like the Pope, he had to go through a process. One of the steps that had to be proven was that he was, through his prayer, a miracle had been done.
And there was one, at least, or two that came forward and said they had received a message, or a miracle through the prayer of the Pope. Now, the Bible says that as we accept Jesus Christ, we are made saints. And Paul and the other disciples that wrote the Bible, many times they refer to us as saints, because in Jesus' eye, because we accepted Jesus Christ, we are saints. That does not mean perfection. It just means that we have been forgiven, and before his eyes, we are saints. So if we pray to an angel, or if we pray to a saint, to the Virgin Mary, anyone else, this is contrary to the teaching of the Bible. The Bible says there is only one mediator between God and man, and that is Jesus Christ. So Mary and everyone else that I mentioned, if they accepted Jesus Christ as their personal Savior, then right now they are in the presence of the Lord and have no authority over Jesus. So we cannot pray. That is actually against God's will. So the answer to this, we see that, in fact, the Scripture, we don't find any instance of people even asking God to send them an angel's protection. And the only person in Scripture who tried persuading someone else or someone to seek help from an angel was Satan, who quoted the Old Testament verse about angelic protection while tempting Jesus in the wilderness. Now, Jesus is God, yet he explained to the devil that that was improper to do, and it was tempting to God, and Jesus rejected, that temptation of the devil, I'm sorry. So, more importantly, or additionally, I can say, Scripture gives us no basis for assuming angels will serve and help non-Christians. The Bible describes angels as ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation. Who are these that will inherit salvation? The Bible says this refers to those that accept Jesus Christ as their personal Savior. These that accept the Lord, we will not pray to the angels. We will not ask God to send us angels. We will ask God's help, and He knows how He will do it. The angels are helpers of God, not that He needs them, but this is the way He planned to do it. And later on, it's such an extensive study, but later on we will be talking about how God has a council that helps Him, and He will ask them opinions about how to deal with certain things. And this is something that I had never heard of. Brandon is the one that opened my eyes to that. He was reading some commentaries, and it's biblical. But when I read, like for instance, Job, God has a meeting with the sons of man or sons of God, and among them is the devil. And I always thought, well, why could that be? So that's something that we never investigated. We were never taught, but it's something that exists in the Bible, and I think it's important for us to know. And I will be mentioning, I'm on some of these things, I'm quoting from Dr. David Jeremiah's book on angels, and I will also be using Billy Graham's book on angels. And it's like another world, the angels. Yes, we've always heard of angels and God send them to protect us, but it's so I don't know how to say it. Bodily, yes. That all of this exists, and if it exists in the Bible, well, later on I'll be saying, that's why one of the reasons it's important to study it. So speaking of this part, we have verses from the Bible that say, the angel of the Lord encamps
all around those who fear him and delivers them. This is referring to those that have accepted Jesus Christ as their personal Savior. Yes, many people fear God, many people respect God, but they haven't taken that step to obey God and receive him as their personal Savior. Then they are not included in this. The ones included are those that have confessed Jesus Christ as their personal Savior. And we don't even know how many times, we've been protected by angels. I always mention this because it was a big impact in my life. Many years ago, we were down my mother-in-law's house, and she had given us her bedroom so we could sleep the night. And it was during winter time, and it was cold, and we had the heater on, a little space heater, and we were asleep. It was just my wife and I. The boys were in another room, and suddenly my wife and I just woke up. And when we woke up, we saw the curtain had started on fire. And I was able to grab it and suffocate it and kill that. In my heart, I always thought the angel of the Lord woke us up, because we both woke up at the same time. There was no noise. Just when we woke up, we saw the fire. So, the angels are so involved in our lives that we should know more about them. Si alguien dice haber visto un ángel, pero no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, es más probable que si vio un ángel, si en verdad vio uno, era un ángel caído. Acuérdense, el diablo se puede transformar en un ángel de luz. Tienen habilidad de transformarse, ¿verdad? Tomar forma humana para engañarnos. Dice, un ángel caído, uno de los mensajeros del diablo, no del Señor. No todo ángel viene de Dios. Ahora, especificamos uno que no es salvo, ¿verdad? Uno salvo puede tener visiones de parte de Dios, pudiera ver, y aún se han aparecido ángeles para que los humanos los puedan ver. Por ejemplo, cuando el profeta y su criado estaban cercados de enemigos, y entonces el profeta le dijo a su siervo, y siempre confundo Elías y Eliseo, pero era uno de sus profetas, ¿verdad? Y él pidió a Dios que le abriera los ojos a su mozo para que viera. Y el mozo vio los ángeles detrás, una multitud de ángeles. Y el profeta le había dicho, son más los que están con nosotros que con los que están con ellos. Y yo recuerdo tiempo atrás, yo veía como documentario Against All Odds. Y se refería, este estudio eran videos, historias, ¿verdad? Que eran pasadas de una generación a otras habían sido escritos de cómo Dios libró a Israel por medio de ángeles. Y recuerdo en una ocasión, eran un grupo pequeño de soldados, y el enemigo eran muchos. Veían que venían los enemigos hacia ellos, y ellos estaban listos para pelear, pero estaban seguros que no la iban a hacer porque eran muchos en contra de ellos. Y así se acercaban, y estos preparados, de repente se paró aquel ejército, se detuvieron, y cuando menos pensaron los israelitas, aquel enemigo se volteó y huyó. Y quedaron atónitos aquellos israelitas. Pasó un tiempo, y pues uno de esos israelitas estaba en un restaurante y estaba platicando de eso, cuando una persona vino a él y dijo, yo era del ejército que venía en contra de ustedes, y es que vimos detrás de ustedes, ¿verdad?, muchos hombres grandes, por eso huimos, ¿verdad? Los ángeles están tan envueltos en nuestras vidas,
¿verdad? Y creo que, como vuelvo a repetir, es muy importante hacer este estudio. Si es que no todo ángel viene de Dios, si es que los ángeles caídos ahora les llamamos los demonios, espíritus malos, ¿verdad? Entonces así hacemos la distinción. En el libro escrito por Billy Graham en 1975 sobre los ángeles, él juntó muchas experiencias de creyentes que tuvieron con ángeles. Entre ellos anotó la de la muerte de su abuela. El cuarto aparecía como que fue lleno de una luz celestial. Su abuela, estando en cama, se sentó y dijo con una voz sonriente: veo a Jesús, tiene sus brazos abiertos hacia mí. Veo a Ben, su esposo que tenía años muertos, y veo ángeles. Luego se la dio a un lado, ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Y hemos oído muchas personas, ¿verdad?, que han tenido estas experiencias antes de su muerte, que dicen, ¿verdad?, que ven una luz y todo. Mi esposa tuvo esta experiencia la primera vez que le dio el ataque de corazón y estaba fuera de sí, y pues oyó una voz lejos de ella, ¿verdad? Y pues abrió sus ojos, ¿verdad? Pero antes de abrir sus ojos vio un resplandor muy blanco, pero no vio al Señor Jesús, nada más aquel esplendor. Pero luego los doctores, ¿verdad?, la volvieron en sí, y cuando oye su nombre llamado, abre los ojos y el cuarto está lleno de doctores y de ayudantes. Pero ella vio y después nos platicaba. Así es que vemos que en diferentes formas, y recuerden que en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, y cuando Pedro primero predicó su mensaje en el día de Pentecostés, él se refirió a eso, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor iba a ser derramado sobre toda carne. Y es cuando el día de Pentecostés que descendió el Espíritu Santo sobre los 120 apóstoles y discípulos, entre ellos la madre de Jesús, empezaron a hablar en lenguas. Y ahí citó Pedro, que dice allá en Joel, que en los últimos días los jóvenes, no se me va la cita, verán visiones y soñarán sueños, ¿verdad? Entonces esto es algo bíblico, que quizá nosotros siempre hemos sido enseñados de tener cuidado con estas cosas, y sí, pero existen, ¿verdad? Y pues son visiones. Y cuando refiero a visiones, no es una revelación de algo que no está en la Biblia. La Biblia no nos va a guiar en contra de la Biblia. Cuando se ve una visión, tiene que ser algo que aplica o que no está contrario a la doctrina. Como si alguien dijera: yo tuve un sueño, una visión, que fecha tal y tal, el Señor Jesús va a regresar. Eso es en contra de la Biblia, porque la Biblia dice: nadie sabe, ni el Señor Jesús mismo, ni los ángeles, solo Dios Padre sabe. Así es que esas revelaciones, esos sueños, tienen que ir de acuerdo a las Escrituras, y es como se pueden confirmar. Pablo dice: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es 2 Corintios 5:8. Pablo, en estos versículos que Pablo menciona, y luego después en Filipenses, él dice que él siente un desafío en él, o sea, una indecisión. Él dice que quisiera estar ausentes del cuerpo, que quiere decir estar ya con el Señor. Pero sabía que los hermanos, las iglesias, lo necesitaban para más enseñanza. Pero aquí se refiere, ¿verdad?, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. If someone claims to have seen an angel
yet that person professes no allegiance to Jesus Christ, it's likely that any angel he saw, if he truly saw one at all, was a fallen one of the devil's messengers, not the Lord's. Not every angel is from God. In Billy Graham's landmark 1975 book about angels, which has sold more than 2.5 million copies and continues as a bestseller, he collected and retold many reputable stories of experiences with angels, including this family account of his maternal grandmother's death. The room seemed to fill with the heavenly light. She sat up in bed and almost laughingly said, "I see Jesus. He has his arms outstretched toward me. I see Ben," which was her husband who had died some years earlier, "and I see the angels." Then she slumped over, absent from the body, but present with the Lord. And then we have in 2 Corinthians 5:8, willing rather to be absent from the body, and this is Paul talking, and to be present with the Lord. Sunday, I was mentioning how when a believer dies, instantly he opens his eyes in the presence of the Lord. And one of the visitors was asking me about that, saying that they've heard so many different explanations about that. You know, that like a lot of people say, "Don't worry, your mother's watching out for you." You know, "Oh, don't worry, your grandparent," or whatever. You know, and all of that. It's sad to say that they're thoughts of humanity, not based on Bible verses, because the Bible tells us the moment we close our eyes, we open them, and we are present with the Lord. Our soul never sleeps, but we are in the presence of the Lord, resting. We know we're not asleep, but we don't know exactly how to explain that, but we do know that the moment we open our eyes, we are in the presence of the Lord. And the Bible says, "And their works follow with them," and we're resting. Now we know also that the person that dies without Jesus Christ as their personal Savior, the moment they die and open their eyes, they're in hell and already suffering. And if they died 10 years ago, 100 years ago, they're suffering till that day when the second resurrection will occur, that all those that never accepted Jesus Christ as their personal Savior will resurrect for judgment. We've mentioned in the studies before, we as Christians, we will be judged, but not for death, not for punishment, but for reward, because we're already in heaven when we're judged, but we will be judged for our works, what we did for the Lord. And those things that we did for the Lord, they will pass through fire to a test, and those that we did for the Lord in the right spirit, not, let's say that I say, "I'm going to do this so that people can see me," and this and that, we're, like Paul says, we're serving the eye. No, but what we did from our heart, for the smallest thing we did to what we consider large, we will be rewarded, and we will be in the presence of the Lord the moment we close our eyes. So, there are many different teachings, but we believe, first of all, that the soul does never sleep. The soul will always be alive. It will not die anymore forever. The soul of the people that die without Christ will never die. They will be suffering in the eternal lake of fire, and we will be with the Lord. As a young man, I always heard we'll be in heaven forever. But literally, we will not be in the third heaven where God is. That will be transported to earth, because Jesus will establish his kingdom on earth, and the mansions that he went to prepare for us in his Father's house will be transported to this earth, and we will also occupy those. So, it's beautiful, because we have these promises from the Lord, and apart from that, we have the promises of the protection of the Lord while we are here. Nothing happens to us that God does not want to happen. Nada nos va a suceder a nosotros que Dios no quiere que suceda, ¿verdad?
No estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de accidentes, pero todo está en las manos de Dios y es donde nosotros confiamos. La enfermedad, como al profeta Ezequías, Dios le dijo al rey Ezequías, Dios le dijo al profeta Isaías, ve y dile al rey Ezequías que prepárese porque la enfermedad que tiene es de muerte. Pero luego Ezequías oró a Dios, pidió misericordia y Dios le extendió la vida. Así es que todo esto, de una manera u otra, Dios nos protege, nos cuida, y como dije, también puede usar ángeles, que más del tiempo, ¿verdad? Quizá porque hasta cierto punto cerramos nuestra mente, pero si en realidad contempláramos, creo que tuviéramos muchas experiencias que tuviéramos que decir, de seguro fue un ángel, y no es fuera de la realidad, es algo bíblico. No supiéramos nada sobre los ángeles si Dios mismo no nos hubiera dicho. El aspecto de los ángeles que tenemos ahora es de un hombre con alas, porque en los 90 se empezó a dibujar ángeles ya con alas, ¿okay? Pero realmente los ángeles que toman forma de humano no tienen alas. Después hablaremos de cuáles ángeles tienen alas. Mucho que sabemos de los ángeles no es bíblico, sino que viene de la mente y la imaginación de hombres. Por más que se estudiara sobre ellos, realmente Dios ha sido muy limitado en lo que nos ha dicho, y no hay pasajes que se concentren de darnos una doctrina de los ángeles. Haber dicho esto, Dios nos ha dado ricos e inspiradores pasajes sobre ellos. Por estos pasajes podemos verlos, oírlos y verlos trabajar, y de sus ejemplos podemos aprender mucho. Y luego tengo esta última parte que dice, es como nuestro conocimiento del cielo. En realidad no sabemos mucho sobre el cielo, pero lo más importante que sabemos es que es donde vive Dios, y eso debe ser suficiente. Por eso dijo David en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En realidad solo Dios puede llenar nuestra alma completamente. Con estos versículos me acuerdo de mi suegra, porque ella me decía, siempre recuerdo ese sermón que diste, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Verdad? Y pues eso nos llena. Sí, lo de los ángeles es hermoso, pero ya en comparación lo que es el Señor Jesús y Dios, no hay comparación. Y hay que recordar, porque ellos son seres criados por Dios también. Unas religiones creen que Jesús fue criado, pero sabemos que eso es antibíblico. El que no cree que Jesús es Dios, sea anatema. No es bíblico, no es de Dios, sino que es una religión diabólica. We wouldn't know anything about angels if God himself didn't tell us. The aspect we have today of angels is of a man with wings, but really the angels that take human form according to the Bible don't have wings. Later in our study, we will see which angels have wings. A lot of what we know is not biblical, but comes from the minds and imagination of men. And like I said, in the 4th century, an artist started drawing angels with wings, and that's now the thought that we have in our heads all the time, angels with wings. But we're now being more specific. Some do and some don't have wings. God has given us rich and inspired. God is limited, and there are no passages that are dedicated to the doctrine of angels. But having said this, God has given us rich and inspired passages, and through these passages we can see them, the angels, hear them, see them working, and from their examples we can learn a great deal. It's like our knowledge of heaven.
In reality, we don't know much, but we do know the most important thing. It's where God lives, and that should be sufficient. That's why David said in Psalm 73:25, "Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee." In reality, only God can fill our soul completely. So we're going to stop there, and we continue next week, Lord willing.